atención en algunas reflexiones, algunos comentarios que escucho por algunos, digamos que, analistas peninsulares cuando se refieren exclusivamente al caso de Canarias, y no veo que nadie le dé ninguna importancia al tema de Baleares. A nadie le llama la atención que en Baleares, donde gobierna el mismo partido político que gobierna en Madrid, es decir, el Partido Popular, donde el Partido Popular de Baleares, donde toda la clase empresarial de Baleares está en contra de las promociones petrolíferas, y eso parece no llamar la atención a los analistas políticos en Madrid. Y eso a nosotros, cuando se ven las cosas con distintas varas de medir, cuando se miden las cosas con distintos raseros, cuando me consta que se está trabajando para que haya una declaración de impacto ambiental negativo para Baleares, para evitar el problema político que tiene el gobierno del Partido Popular con esa comunidad autónoma, cuando uno tiene constancia de que este es el camino, pues es cuando decimos que Canarias no va a permitir que se nos siga tratando como una colonia del siglo pasado, ¿no? Los intereses de España son muy importantes, pero los intereses de España tienen que ser conciliables con los intereses de los canarios. Yo soy presidente de Canarias y entre los intereses de España y los intereses de Canarias, primero voy a defender los intereses de Canarias. Si los intereses de Canarias podemos conciliar con los intereses de España, bienvenido sea. Pero este no es el caso. En este caso no están en contraposición los intereses de Canarias y los intereses de España, sino aquí lo que está sobre la mesa es lo siguiente: son los intereses de Canarias y los intereses de una empresa privada. Eso es lo que está por ver. Le invito a que escuche con nosotros unas declaraciones que hacía recientemente Mariano Rajoy en el Palacio de Marivent. En este caso se refería a Baleares. Vamos a escucharlas. Y que desde luego, mientras yo sea presidente del gobierno, no habrá ninguna prospección petrolífera si hay el más mínimo indicio de que puede generar el más mínimo problema en materia de medio ambiente. Por tanto, esto va para largo. No lo habrá si hay el más mínimo indicio, y yo desde luego estoy en permanente contacto sobre ese asunto con el gobierno de Baleares y con su presidente. ¿Son este tipo de declaraciones los que le llevan a usted a hablar, como le hemos escuchado, de ruptura, de divorcio? ¿Le duelen? Bueno, yo lo que he dicho es que esas declaraciones del presidente del gobierno de España, si van es necesario que complemente también con el tema de Canarias. En lo que avanzo es lo siguiente: en Canarias, la sociedad canaria no podríamos entender bajo ningún concepto que se intente proteger, y nosotros apostamos porque en Baleares se llevan a cabo prospecciones petrolíferas, pero que el caso de Baleares se conduzca por un camino para evitar, insisto, el conflicto político que tienen con quienes gobiernan en Baleares, del mismo color político del señor Rajoy, y sin embargo se obvie el tema de Canarias. El mar de Baleares es un mar de una belleza extraordinaria, con unas riquezas naturales también considerables, pero no lo es menos el mar de Canarias, teniendo en cuenta además, en el caso de Canarias, que toda el agua que se consume, el 100% del agua de Lanzarote y Fuerteventura, que se consume en estas islas, por lo tanto hay vida en esas dos islas, porque utilizamos agua desalada del mar, y cualquier mínimo incidente que se produzca puede poner en riesgo no solamente el futuro económico de esas islas, sino incluso la propia vida en estas dos islas, las más orientales del archipiélago canario. Por eso, cuando avanzo, no estoy diciendo nada más que en el supuesto que el gobierno de España dé un trato diferente a Baleares para resolver un problema político que el que se le da a Canarias. En ese supuesto, en Canarias se producirá una reacción no solamente de las instituciones canarias, sino, no tengo ninguna duda, de la sociedad canaria en general. Señor Rivero, ¿no entiende usted que ya el ministro sea un interlocutor válido para usted? Entendemos que si pide hablar con Mariano Rajoy, incluso con el rey, ¿lo es? ¿No lo es? Y respecto a la reunión del rey, ¿la han solicitado ya? Sí, están solicitadas las dos reuniones y espero que pronto se puedan concretar en la agenda, pero el ministro de Industria, Energía y Turismo, él es el instigador de esta crispación, de esta tensión creciente entre la sociedad canaria y el gobierno de España. El que está sembrando tempestades en las relaciones de la sociedad canaria con el gobierno de España es el ministro de Industria, Energía y Turismo. Y cuando de primera mano,
además he constatado que a Repsol, a los accionistas más importantes de Repsol, las prospecciones petrolíferas en Canarias no son de interés estratégico. Cuando tiene uno la oportunidad de constatar de que no son de interés estratégico para la empresa y que son presiones del regulador, entiéndase el ministro de Industria, Energía y Comercio, la presión del regulador, el que les lleva a seguir adelante con estas actuaciones, pues cuando nos lleva a reaccionar, pues pidiendo primero respeto y lealtad institucional. Canarias, lo he dicho reiteradamente, apuesta por el diálogo, por conducir desde las posiciones de racionalidad, de intercambio de pareceres, no solamente el tema relacionado con las exportaciones petrolíferas, sino cualquier otro asunto relevante en las relaciones Canarias-Estado. Canarias es una parte del Estado, vivimos en un Estado descentralizado y tiene que haber un mínimo de respeto y de lealtad institucional. No se pueden enterar las instituciones canarias, la sociedad canaria, de un asunto tan trascendente como este, que ha generado tanta tensión en el archipiélago, no se puede enterar por el boletín oficial del Estado y por los medios de comunicación. Ha faltado lealtad institucional y falta aptitud para poder encauzar desde el respeto y el diálogo este asunto, un asunto que no nos equivoquemos, va a ir a más en la atención de las relaciones Canarias-Estado. Esto no es un asunto del presidente del gobierno de Canarias, no nos equivoquemos, no es un asunto del gobierno de Canarias. Quiero que se le dé la lectura correcta. El Parlamento de Canarias ha hecho distintos pronunciamientos en contra de las prospecciones petrolíferas. Las instituciones canarias y en Canarias se han producido las mayores manifestaciones que se recuerdan en los más de 500 años de nuestra historia de adhesión en este momento a la corona de Castilla. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una llamada de atención, que se le preste atención a un asunto que puede llevarnos a la mayor tensión conocida en estos más de 5 siglos de historia en las relaciones de la sociedad canaria con el gobierno de España. Señor Rivero, le invito también a que escuche al ministro Soria con ese ofrecimiento a una serie de compensaciones tributarias. Le escuchamos. En el caso de que efectivamente haya hidrocarburos y comercialmente puedan ser explotados, lógicamente vamos a ser la comunidad autónoma netamente beneficiada. ¿En qué cuantía? No lo sé, porque eso va a depender. En primer lugar, qué hay o no hay. En segundo lugar, qué cantidad hay. En tercer lugar, qué tipo de gravamen se establece. En Italia, por ejemplo, hay un gravamen del 8%. Si eso se aplicara a la cantidad que están estimando que pueda haber en el caso de que haya, pues a lo mejor estamos hablando globalmente de un entorno de unos 300 o 400 millones de euros por cada año. Habla el ministro Soria de en caso de que haya, se refiere a las prospecciones. ¿Cuál es su valoración? Es que la actividad turística genera en Canarias un movimiento económico de más de 13.000 millones de euros al año. 13.000 millones de euros al año. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que Canarias no está en venta. Canarias no se vende. Esto no es un mercadeo para ver cuánto nos dan por la compensación, por llevar a cabo este negocio en el entorno de estas aguas. Esto es la defensa de un modelo de sostenibilidad por el que apuesta el archipiélago canario. Están en juego decenas de miles de puestos de trabajo, no los 2.000 o 3.000 que ofrece Repsol si encuentra petróleo en Canarias. Están en juego decenas de miles de puestos de trabajo derivados de la principal actividad económica que tiene el archipiélago, que es el turismo. En la isla de Lanzarote y Fuerteventura, el 54% de los empleos directos están relacionados directamente con el turismo. Por lo tanto, se trata un asunto que no tiene que ver nada con compensaciones económicas, se trata de un asunto de fondo, de un modelo de sostenibilidad, del respeto a los valores que nos ha proporcionado la naturaleza, y esos valores naturales son los que nos permiten, junto al clima, pues desarrollar una actividad que ha convertido a Canarias en un lugar de ser un pueblo, como éramos, de emigración, en un pueblo de oportunidades, y queremos defender ese modelo de respeto a los valores naturales. Claro, yo le iba a preguntar ahora por los 80 millones del seguro que se iban a establecer, 20 referente a los asuntos medioambientales, pero frente a los 13.000 millones que me acaba de decir del turismo, pues entiendo que esos 20 millones no llegarían para prácticamente nada. Efectivamente, estamos hablando de cosas que son absolutamente ridículas, ¿no? Mire, nadie duda, incluida la propia Repsol, que
yo creo que hay que reconocerle, en este caso, pues, en fin, la mesura con la que dice que esta es una actividad que tiene riesgo. A nadie se le escapa que cuando se llevan a cabo prospecciones petrolíferas en el fondo del mar, y sobre todo cuando se llevan a cabo en el caso de Canarias, que es en el talud continental, a diferencia de la plataforma continental, cuando se habla, se intenta confundir a la opinión pública, porque si en Marruecos y lo que se va a hacer en Marruecos, lo que se está haciendo en Marruecos y lo que se está haciendo en Canarias son dos cosas totalmente diferentes. Miren, en Marruecos llevan 11 años haciendo prospecciones petrolíferas en el entorno de la costa marroquí, no han encontrado petróleo, pero las están llevando a cabo en lo que se conoce como la plataforma continental, es decir, en una lámina de agua no superior a 200 metros, donde las condiciones de seguridad mejoran de una forma importante, no se garantiza al 100%, pero mejoran de una forma notoria, porque puede trabajar la tecnología, es decir, los robots y el hombre en esas profundidades. En el caso de Canarias estamos hablando de profundidades superiores a los 3.500 metros de profundidad, y en profundidades de esa naturaleza, en la luz continental, solamente puede operar los robots, no puede operar el hombre, y es lo que ocurrió en el Golfo de México. Pues reconoce la propia razón, todo el mundo reconoce que está una actividad de riesgo, que hay un porcentaje de posibilidades que puedan producirse incidencia. Claro, una incidencia en el mar, en el entorno de Canarias, cuando bebemos esa agua, cuando es el agua que utilizamos, la que se exhala para propiciar la actividad económica y la vida en las islas más orientales del archipiélago, usted comprenda que esto es una cuestión de sentido común. Ponemos un lado de la balanza, ponemos qué nos proporciona a nosotros el respeto a la naturaleza, qué nos proporciona y qué nos proporciona la actividad, la potencialidad de la actividad petrolífera, y claramente la balanza se decanta porque defendamos los valores del entorno que tiene Canarias, que son su naturaleza. Canarias aspira... Sí, perdón. Sí, yo le quería preguntar, ya para terminar, ¿qué le diría usted a aquellos que ahora le recuerdan que su partido no fue tan beligerante en otro tiempo contra estas prospecciones? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué fue? Perdón, no lo entendí la pregunta. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que ahora, tirando de hemeroteca, le recuerdan que su partido en otro tiempo no fue tan beligerante contra estas prospecciones? ¿Qué ha cambiado? Bueno, mi partido siempre ha tenido una posición muy clara en contra de las prospecciones petrolíferas, ¿no? Toda una lucha que se inició en el año 2001, el que tuvo, creo que el recurso presentado en su momento por el Cabildo de Lanzarote logró paralizarlas en un primer momento, y que tuvo una segunda etapa en la que tuve yo como portavoz de Coalición Canaria en Madrid. Llegamos a un acuerdo con el entonces presidente del Gobierno de España, señor Zapatero, para que se produjera una paralización de las autorizaciones hasta tanto se produjera un acuerdo entre el Gobierno de España y las instituciones canarias, que es lo mínimo que se puede pedir. Eso mismo se lo plantea el señor Rajoy en la última reunión que tuvimos, y creo que esa propuesta que hizo el señor Rajoy, que él entendió, creo que fue la que sirvió de base a la iniciativa que presentaron en el Senado el propio grupo parlamentario popular, que tanto debate generó y que al final no prosperó, pero no prosperó por lo siguiente: no prosperó porque desde mi punto de vista, mi intuición dice que alcanzaron un acuerdo por el que iban a resolver el problema de Baleares a través de una declaración de impacto ambiental negativo. Este es el asunto principal, y esto no lo podemos permitir. Esto no es tolerable en Canarias. Canarias no puede permitir que se lo siga tratando como si fuera una colonia del siglo pasado. Pues Paulino Rivero, presidente de Canarias, le agradezco enormemente que haya participado aquí en Más Vale Tarde. Gracias por sus palabras. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, estamos contestando los datos.